¿Cómo están, amables televidentes y radioyentes? Un gusto saludarles en este día miércoles 26 de febrero, que por la gracia del Señor nos permite, pues, tener la vida para disfrutar este día. Pastor Joselito, ¿cómo está usted este día? Muy bien, pastor, listos ya aquí para el estudio de hoy. Le agradezco a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede hoy, y digo nueva porque cada día son nuevas oportunidades que Dios nos concede, porque si examinamos el día de ayer, pues hoy se nos presenta una nueva oportunidad. ¿Y qué tenemos esta noche en la Iglesia de Advenimiento? Hoy en esta noche tenemos el día de reunión, de testimonios, oración en la Iglesia de Advenimiento, así es de que pues invitamos a todos nuestros hermanos, amigos, que por alguna razón se han dado cuenta de que nosotros nos reunimos todos los miércoles, pues a que vengan con nosotros hoy. Presenten su petición, su testimonio, y también venegamos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando el pastor Joselito habla de todos los miércoles, se refiere a la iglesia central. De Irving, Texas. Porque entendemos que Houston es los martes. Y pues las otras iglesias, algunas no tienen servicio entre semana, pero en la central de Irving, Texas, los miércoles a las 7:30 en la capilla del templo grande, pues allí nos reunimos y compartimos las oraciones, los testimonios con todos los que estamos presentes. Yo estoy muy agradecido con Dios porque he visto en la Iglesia Advenimiento últimamente una asistencia a los cultos de los miércoles muy bonita. Sabe que el miércoles pasado, me imagino que usted no pudo llegar por la lluvia, ¿verdad? Sí, pero sí. Interesante, yo le dije a Karina, nuestra productora, hoy van a haber poquitos, le digo yo, porque mira cómo está, ahí íbamos manejando y bajo la lluvia. Sí. Sorpresa, hermano. Mire. Ese día estaba, pero wow, qué hermosa asistencia tuvimos. Amén. Y aún con un clima tan adverso como era la lluvia. Y le doy gloria a Dios por eso, pero quiero animarle a usted, hermano, de la Iglesia Advenimiento de Irving. Venga, mire, no pierda ese espíritu de congregarse. Venga, no importa cuánto tenga que manejar. Si mira el trabajo, pues cuánto maneja usted, cuánto más por venir a presentarse ante su Dios. Venga esta noche a las 7:30 a nuestra Iglesia Advenimiento. Testifique de las maravillas que Dios ha hecho con usted. Dé también allí su pedido de oración para que clamemos al Señor. Esta noche a las 7:30 le esperamos en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Bueno, el sábado ya aprovecho para invitar a los hermanos que vengan a nuestra iglesia también a adorar a nuestro Dios el sábado que viene. Este servidor estará predicando, como dije, en Houston. Lo dije ayer. Y en Houston espero a algún televidente de nuestro canal de televisión allí, en el 51.2. Espero que más de alguien se anime a venir. Le invito para que adoremos juntos a nuestro Dios este sábado en Houston, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios desde el sábado a las 9 de la mañana, que es cuando comienza nuestro servicio. Este servidor predica por ahí por las 11, pero llegue usted temprano para que adoremos al Señor juntos. Le esperamos este sábado. Pastor Joselito, ¿quiere orar para estudiar? Así es, vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana nos presentamos delante de su presencia. Amén. Para agradeciéndole por la vida y la salud que hasta hoy nos presta. Amén. Venimos, Padre mío, a pedirle el perdón de nuestras faltas y a someternos bajo la dirección de su Espíritu Santo para el estudio de hoy. Pedimos que sea una bendición para nosotros y para nuestros hermanos, donde quiera así lo reciban. Sin más palabras, Señor, lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta semana, pues, es la gracia, la perfección cristiana de Dios y la perfección cristiana. Y cuando hablamos de la gracia, pues estamos hablando de el sacrificio del Señor, estamos hablando del amor del Señor, estamos hablando de su perdón que nos otorga, que es la justificación por la fe. La gracia abarca todas esas cualidades o características que el Señor hace posible para la raza humana. De manera que este día nosotros vamos a mirar cómo esta gracia
puede ayudarnos cuando en este deseo de ser perfectos, pues por allí nos desconectamos del Señor tristemente y pecamos. ¿Será, pastor, que en el afán de ser perfectos y nosotros, pues por la gracia de Dios hemos alcanzado cierto nivel de perfección, cierta madurez? ¿Será, pastor, que si por ahí, por alguna razón, hubiéramos pecado, nos hubiéramos descuidado del Señor y caemos, será que ya está todo perdido o hay esperanza todavía? Hay esperanza, pastor. Sabe que la gracia todavía puede obrar. La gracia todavía puede obrar. Mire que mientras la puerta de la gracia todavía está abierta, la gracia puede obrar. Mencionábamos en esta semana, ¿verdad? Parece los primeros días de la semana, la vida de Noé, como la de Job, la de Abraham. En algún momento también tuvimos sus caídas. La sierva del Señor, hay una cita que no recuerdo dónde está, pero la he leído. Dice que Dios no solamente mostró sus virtudes, su perfección, pero también mostró sus debilidades, para que nosotros cobremos esperanza en ese santo exactamente que usted me está diciendo. Y claro que tenemos esperanza, porque mire lo que dice la palabra de Dios. En la carta de primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que es la lectura, el texto bíblico para este día. Así comienza la lección con este versículo. Dice la pregunta: ¿en qué palabras estamos seguros de que los hombres pecaminosos pero arrepentidos están seguros de la gracia divina de Dios? Bien, primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí encontramos un antídoto a esos momentos en los cuales cualquier persona, por haber caído, diga: bueno, pues estoy perdido. No, de ninguna manera. Tienen la oportunidad de levantarse. Así lo hicieron los patriarcas en el pasado. Así lo hizo Noé, así lo hizo Job también, ¿no? Y Abraham, mire, pues la desconfianza que tuvo cuando creyó a la palabra de Dios, después hizo las cosas a su manera, de otra manera que Dios le había indicado, y de esa manera cayó. Pero nuevamente Abraham, vemos que se vuelve a levantar. Ahí está en la galería de la fe, en Hebreo 11. Exactamente, y eso es lo que hace la gracia del Señor, cuando alguien que se arrepiente. Aquí la pregunta decía: ¿con qué palabras estamos seguros de que los hombres pecaminosos pero arrepentidos pueden hacer uso todavía de la gracia salvadora de Dios? Qué hermosa la figura que presenta Juan aquí, la figura de un abogado. Porque yo veo aquí como cuando estamos en un tribunal y tenemos al fiscal que acusa, pero tenemos al abogado que defiende. Y tenemos allí al acusado, que en este caso pues es el ser humano. Aquí nosotros tenemos al fiscal llamado Satanás, el acusado somos nosotros, pero tenemos a nuestro abogado defensor, que es Jesucristo. Así es. Y dice Juan: miren, ya se les ha hablado de la perfección cristiana, que es algo que se debe alcanzar, que es algo que se debe, pues en esta vida, lograr. Ya se les ha dicho todo lo que Dios demanda. Y se les ha dicho todo esto para que no pequen y para que busquen ser perfectos. Pero dice Juan: si han pecado, dice Juan, no se les olvide que no está todo perdido. Aunque el fiscal llamado Satanás los acuse, tienen un abogado defensor que se llama Jesucristo. Así es. Y ese abogado defensor, llamado Jesucristo, Él es la propiciación por sus pecados. Él ha pagado esa culpabilidad de ustedes en la cruz del Calvario. Y no solo por los de ustedes, los pecados que hayan cometido, sino también
los de todo el mundo. De manera que aquí lo que toca es aprovechar la oportunidad. Y allí, hermano, hermana, yo quiero decirte a ti, tú que te sientes que has caído de la gracia del Señor, tú que te sientes que ya no tienes esperanza, tú que crees, hermano, hermana, de que pues en el afán de lograr la perfección, pues te volviste imperfecto y caíste bien hondo, quiero decirte, hermano, que te puedes levantar. Así es. Que puedes sobreponerte. Tu caso no está perdido. Contrata los servicios del abogado divino. No vas a pagar nada. Él te va a defender gratuitamente. Solamente búscalo como tu abogado, acéptalo como tal. Dile que estás arrepentido de lo que has hecho. Dile que sinceramente, pues reconoces que te equivocaste. Y aunque el diablo te acuse, la palabra de Dios te dice ahora, Él te va a defender. Porque Él va a presentar su sacrificio expiatorio en tu favor. Él va a presentar la propiciación que ha logrado por ti. Esa palabra propiciación es que la misericordia de Él sobre ti es la que va a hacer posible que tú salgas absuelto de la acusación que el diablo hace contra ti. Solamente, hermano, hermana, levanta tu mirada y ponla en el Señor. Ya no mires en este momento las drogas que consumes. Ya no mires el adulterio que estás cometiendo. Ya no mires, hermano, la fornicación que estás haciendo. Ya no mires la música mundana en la cual andas. Ya no mires esa vida depravada que estás viviendo. Mira en este momento a tu abogado, que como defensor está más que listo para defenderte de todas esas cosas feas que has hecho. Para defenderte, si tú ahora le dices, Señor, ya no quiero seguir en esta vida, yo quiero hacer tu voluntad. Todo ese récord feo, toda esa cosa fea que has hecho durante todo este tiempo, el Señor ahora te defiende de eso y te absuelven de eso en el tribunal, porque tú echas tu suerte con Él. Ánimo, hermano, hermana. Yo sé que tú vas ahí manejando a lo mejor, o estás en tu casa, y tú eres uno que has caído, y tú eres uno que hace ratos que no vas a la iglesia, y que tú crees que ya no tienes salvación. Mira, oye al Señor diciéndote hoy, soy tu abogado, estoy para defenderte, y por lo tanto la gracia te puede ayudar para que logres otra vez alcanzar la perfección cristiana. Así es. El don profético, ¿cómo nos hablas con respecto a esto que Jesús hace posible? Dice de esta manera en el Deseo de todas las gentes, página 323 y 324, y Jesús continúa: así como me confesasteis delante de los hombres, os confesaré delante de Dios y de los santos ángeles. Habéis de ser mis testigos en la tierra, conductos por los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así que seré vuestro representante en el cielo, y el Padre no considerará vuestro carácter deficiente, sino os ve revestidos de mi perfección. Tremendo. Qué declaración, ¿no?, del Espíritu Profecía, cómo Jesús nos ofrece esa confianza, pastor, al ser nuestro abogado. Y Él, mientras usted me gustó, o mejor dicho, me llamó la atención el ejemplo que puso del abogado, el acusador y la corte. Pienso que no lo vemos a veces de esa manera, por eso a veces no nos preocupamos. Pero si realmente viéramos en una condición como penitente dentro de un problema jurídico, aquí en este asunto espiritual también viene siendo lo mismo. O sea, nuestra confianza está en nuestro abogado, pero deberíamos de venir pues humildemente, buscando ese arrepentimiento, ese perdón, esa restauración de la gracia nuevamente, para que podamos ser esos conductos, esos testigos que Dios quiere que seamos en la tierra, por los cuales pueda fluir la gracia. Pues la gracia nos restauró, por gracia fuimos restaurados, pues de la misma gracia nosotros debemos de servir, ¿no?, para ese propósito.
El Señor dice que nosotros debemos confesarle, debemos ser canales, debemos confesarle delante de los hombres, y Él también nos confesará delante de los santos ángeles y delante de Dios. Dice que Él es vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que os ve revestidos de mi perfección. Qué bonito el Señor, nuestro abogado, pone su perfección sobre nosotros inmerecida. Y esa es la gracia, pastor, esa es la gracia inmerecida que el Señor hace por nosotros. Podemos decir con mucha claridad: Señor, te amo porque tú me has amado. Estás dispuesto a cambiar mi imperfección por tu perfección, ponerla sobre mí, y de esa manera presentarme ante el Padre como algo justo, un pecador que ya no es pecador, ya no se ve como pecador, sino como alguien que se ve como Jesús. Exactamente. Bueno, ¿con qué propósito, dice la segunda pregunta de este día? Recibe cada creyente una medida de la gracia divina como un don de Cristo. ¿Con qué propósito? Veamos el libro de Efesios, capítulo 4. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Primeramente nos da varios versículos, también nos da el 12 y el 13, pero veamos el versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 12 y 13: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, ese es el propósito por el cual el creyente recibe una medida de la gracia divina, pues es con el propósito de llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo nos mencionaba aquí también en esta carta, este versículo, el 7, dice que a cada uno de nosotros nos fue dada esa gracia, conforme a la medida del don de Cristo. O sea que es un don, la gracia es un don. Es un don, exactamente, sí, un regalo, es un don inmerecido, conforme a la medida de Cristo, imagínense, o sea, es muy alto deberíamos estar agradecidos que se nos da con esa medida que es conforme a la medida del don de Cristo, pero se nos da con un propósito, para que menciona que a fin de perfeccionar, para que alcancemos la perfección. O sea, la gracia no se nos da como un don para quedarnos ahí jugando con el pecado, no, al contrario, se nos da la gracia para que podamos ser esos canales, esos representantes, esos testigos, como dice el don de profecía aquí en la lectura que hemos leído. Así es. Bueno, nosotros podemos ver entonces aquí que no hay tal cosa como gracia barata, no, sino que la gracia demanda resultados y hace lo que hace para obtener resultados. Claro. Y estos son que la persona que la recibe llegue a ser perfecta como Cristo, que la logre alcanzar. Dice conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia ahí nos lleva la gracia. Por eso es que la lección se ha llamado la gracia y la perfección cristiana. Está muy entrelazada. Tiene un propósito la gracia. La gracia debe nosotros pues hacer que nos asemejemos a vivir como Cristo. Y pastor, cuando hablamos de vivir como Cristo, porque yo quisiera aquí que mis hermanos, pues católicos, pentecostales, metodistas, bautistas, yo quisiera que ellos también pues pensaran en esto. Si la gracia tiene como propósito llegar a ser perfectos como Cristo, yo le pregunto, ¿Cristo guardó la ley de Dios? Claro que sí, ahí se deriva la perfección, ¿no? O sea, la gracia no abole la ley, la gracia la magnifica, porque cuando somos, yo quisiera poner un ejemplo, pastor, aquí ya que usted ha tocado este punto. Es importante que entendamos todo el juego de palabras que Pablo menciona en estos libros de Romanos, Efesios, Gálatas, sus cartas tan importantes,
cómo nos muestra la justificación, la gracia, el pecado, la ley de Dios. Esas cuatro juntas siempre lo vamos a encontrar, que el apóstol Pablo está hablando de una y está hablando de otra. Y la gracia no es para que digamos la ley ya no sirve, no, somos salvos por gracia. Yo siempre digo que nosotros no necesitaríamos a Cristo si no hubiera la ley. No necesitaríamos el Evangelio, predicar el Evangelio, si por gracia no hubiésemos sido salvos, porque fuimos salvos ¿de dónde? Del pecado. Y el pecado pues es una transgresión de la ley. Entonces encontramos que la ley está al principio, tenemos la gracia y tenemos nosotros a Cristo. Y como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, pues no hubiera muerto tampoco, no hubiera sido crucificado. Pero vemos que la ley siempre va a estar ahí para que nos lleve a Cristo, como dice las lecciones pasadas, ¿no? La semana pasada leímos eso. Y le pregunté, hermanos, al pastor esta preguntita. Porque es posible que tú, mi querido hermano, bautista, metodista, pentecostal, de la iglesia que seas, que guardas el domingo, es posible que tú consideres que el tema de la perfección es un tema muy bíblico, pero debes considerar que el que nos habla de la perfección, él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y él dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esos mandamientos son los que están allí en la santa ley de Dios. De manera que, si vamos a hablar del tema de la perfección, también tenemos que entender que eso nos debe llevar a obedecer esos mandamientos. Porque dice la Escritura, que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y si la ley de Dios es perfecta, ¿cómo no va a ser también que el obedecerla nos lleve a nosotros a esa perfección? Pues poniendo en práctica esos principios que el mismo Jesús en forma humana los practicó, pues cómo también nosotros no, hermanos, llegaríamos a reflejar el carácter del Señor, porque esa ley es el trasunto, es la copia del carácter de Dios. Así que es importante entender que la gracia está bien entrelazada también con eso. Así bueno, es. Aquí vamos a leer en el don de profecía para terminar, una nota que está bien interesante. Dice, bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas, y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Mire qué importante lectura. Vemos que el Espíritu Santo también viene a formar un papel importante en la vida del cristiano, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, ¿verdad? El propósito del Espíritu Santo es que nos amolde para que nosotros podamos llegar a ser semejantes a la divinidad, a la deidad. Y una vez estando en armonía, pues el Señor vendrá por los suyos. El Señor dice que, si nosotros vemos ahí en el libro de Juan, dice que debemos ser semejantes a Él, porque Él vendrá por un pueblo que se asemeje a Él. Pero note usted, dice que hay que someterse con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. Claro. ¿Qué significa esto de someterse con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo? Pues ni más ni menos que una entrega completa, todos los días, en estudio de la Escritura, en oración y en asegurarse de su compañía por el resto del día. Cuando usted hace ese compromiso por las mañanas, durante el día, usted anda ahí como un freno. Usted anda ahí algo que le dice no. Es bien bonito, yo lo he experimentado. Cuando de repente, ya durante el día, por ahí, porque hay que ser realistas. Uno aquí tiene esa tentación en todas las áreas de la vida, y por ahí uno de repente, pues, comete algo que no debió haberlo cometido, tal vez dicho algo, pensado algo, mirado algo. Y qué bonito es cuando usted siente esa cosa allí que
que falló. Es el Espíritu Santo que le está indicando, eso no. ¿Y qué hace usted? Perdóname, Señor. Ayúdame. Ayúdame a que logre la victoria en esto. Ayúdame porque en esto todavía se ve que soy frágil. Y el enemigo siempre busca que te falle. Ayúdame. Qué bonito es eso, cuando usted experimenta eso, porque hizo en la mañana el compromiso de entregarse al Espíritu Santo, de pedirle que le modelara. Él hace su obra de modelarle. Y así es como se va alcanzando esa norma, esa perfección, hasta que llegue un día, dice, a ser amoldado a la semejanza divina. Así es. Dios nos ayude, hermanos, para que esto pueda ser posible en la medida en que nosotros cooperemos con Dios. Y vamos, por lo tanto, a pedirle al Señor que nos perdone si no hemos hecho las cosas bien, y que Él como abogado pues nos defienda ante el acusador, y que podamos salir hoy, hermanos, absueltos y gozarnos el resto del día con Él en esto que es su gracia bendita. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, nosotros hemos estudiado ahora que hemos sido perdonados y hemos sido bendecidos con el abogado defensor llamado Jesucristo, quien nos ha logrado pues sacar victoriosos de las acusaciones del enemigo, muchas veces cuando pues hemos pecado y hemos acudido en tu ayuda. Nosotros, Señor, pues hemos visto, Padre, que eso, por tu gracia, es que pues lo hemos logrado, porque no nos ha costado nada. Así es. Señor, aquí en la tierra, qué caro es contratar un abogado. Muchas personas aquí en los juicios terrenales pierden sus casos porque no tienen un abogado por falta de recursos. Pero Padre, en el campo espiritual, qué hermosa nueva esta, de que siempre hay un abogado que está dispuesto, sin pago alguno de nuestra parte, para defender nuestro caso, si nosotros le entregamos nuestro caso a Él. Y qué hermoso saber, Señor, que ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. De manera que en esta hora, nosotros, Padre, te entregamos nuestro caso. El caso de la debilidad, tal vez sexual. El caso de la debilidad, tal vez de el chisme. El caso de la debilidad, tal vez de el consumir drogas, alcohol. El de transgredir tu santa ley constantemente. El de violar los votos matrimoniales. Señor, el caso de la depravación mundana en la cual podamos estar. Señor, yo no sé con cuál de todo esto tus hijos e hijas que puedan estar oyendo hoy se ven identificados, pero Padre, el que tenga hoy deseos de ser absuelto, oh Padre, aquí estamos y te entregamos nuestro caso y te rogamos, por favor, nos defiendas y nos absuelvas con la poderosa sangre que tú has derramado por nosotros. Así es. Ahora entendemos, Señor, que eso tiene también una responsabilidad de parte nuestra, y es que todo esto tú lo haces con el propósito de que lleguemos a ser perfectos en Cristo. Todo esto tú lo haces con el propósito de que nosotros alcancemos esa perfección cristiana. No es gracia barata, es gracia con resultados. Así es. Es gracia, Señor, que debe traer alabanza y gloria a ti. Amén. Con la manera de vivir. Amén. Así que te rogamos, por favor, ahora que nos deje el privilegio de que la gracia bendita que nos perdona también nos lleve a alcanzar la perfección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.